compraste mi redención. Tú dejaste tu trono, viniste por mí, sufriste lo propio, me amaste hasta el fin. Como dócil cordero, llevado a morir, tu sangre entregaste y por ti puedo vivir. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida te la entrego a ti. La salvación. Pude ser perdonado por tu condenación. Hoy disfruto la vida por tu inmenso dolor. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré. Adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Señor.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Después de 2 semanas ausentes, estamos de regreso, gracias a Dios. Y pues continuamos en nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Y estamos en el capítulo 3, de hecho hoy concluimos con el capítulo 3, así que vamos a leer los versículos 18 al 22, no sin antes orar y hacer nuestra declaración bíblica. Así que si tenemos una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por la vida que nos das. Nos ponemos en tus manos en esta hora para que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy concluimos con el capítulo 3 de Primera de Pedro, y estos versículos que vamos a estudiar, pues podemos decir que son los versículos más difíciles de la carta y también de los versículos más difíciles en toda la Biblia de estudiar, por lo que nos dice, pues es un poco complicado. Así que en esta ocasión vamos a estudiar de manera diferente. Vamos a ir estudiando los versículos y al final daré algunas breves enseñanzas sobre esto. ¿Vale? En otras ocasiones lo estudiamos pues versículo a versículo y sacamos una enseñanza, pero en esta ocasión vamos a estudiar todos estos versículos y después al final iremos a las enseñanzas. ¿Vale? Entonces, pues vamos a comenzar. Primera de Pedro 3, versículos 18 al 22. Y el sermón de hoy se titula Su sacrificio nos dio vida. Su sacrificio nos dio vida. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y bueno, en los versículos anteriores a esto hablábamos de estar preparados, de estar dispuestos a padecer, a sufrir por el Señor. ¿Y por qué hacerlo? La Biblia nos habla de que padecemos, de que como cristianos pues sufrimos por el Señor. Pero ¿por qué lo hacemos? Debemos entender que no se trata de que a Jesús le guste vernos sufrir nada más, ¿no? El versículo 18 nos da la respuesta a esto. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? Y la razón es clara, porque Cristo también sufrió, también padeció. Dice el versículo 18 lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, aquí este versículo ya nos deja algunas cosas. Primero nos recuerda que Cristo padeció en la cruz por nosotros. Una sola vez, dice ahí. Una sola vez Cristo padeció por nuestros pecados. En segundo lugar, dice el justo por los injustos. Él, siendo justo, sin tener pecado, nos dice la Escritura, tomó el lugar de los injustos, de nosotros. Él, sin haber pecado, se hizo pecado, dice la Escritura, por amor a nosotros. También dice ahí, para llevarnos a Dios, es decir, que a través del sufrimiento de Cristo nos acerca a Él. No había otra manera de acercarnos al Señor. La Biblia nos habla de que estábamos enemistados con Dios, pero con Cristo vemos que tenemos ese acceso a Dios. De hecho, el velo del templo se rasgó, dando símbolo de que tenemos ese acceso a la presencia del Señor. A través de su sufrimiento podemos estar cerca del Señor. Y dice, termina diciendo el versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, Jesús murió de verdad, pero también resucitó de verdad para darnos vida. Así que esto nos da primero la razón del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? Porque el Señor también lo hizo para darnos vida. Después pasamos a los versículos 19 y 20, que es ahí donde entra un poco la dificultad. Dice el versículo 19 y parte del 20, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí es donde empiezan los problemas, las dificultades, donde surgen las preguntas. ¿Cuándo fue Cristo a anunciar a los espíritus encarcelados? ¿Qué les anunció? ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Bueno, encontramos varias interpretaciones acerca de esto, pero déjenme compartir 3 de ellas que nos pueden ayudar a entender este texto. Las primeras 2
Son interpretaciones que pues no comparto, no creo que se refiera a eso, pero aún así las voy a mencionar. La primera es la interpretación del descenso de Cristo al infierno. Algunos piensan que Jesús el sábado, entre su muerte y su resurrección, recordemos que fue crucificado viernes y resucitó el domingo, pero ¿qué pasó el sábado? Bueno, algunos dicen que en este día Jesús descendió al infierno y predicó a los espíritus encarcelados o a la gente que había muerto, específicamente gente del tiempo de Noé, porque más adelante nos va a hablar de Noé y de todo esto que vemos ahí en Génesis. ¿Pero por qué a ellos? Bueno, si leemos la Biblia, encontramos que la generación de Noé fue gente muy perversa, muy malvada, al grado de pues que Dios los destruyó, mandó el diluvio, mandó juicio y comenzó de nuevo la humanidad con este hombre y su familia. Y esta teoría o esta interpretación dice que a ellos Cristo fue a predicarles. Pero no podemos aceptar esta teoría o interpretación por estas razones. En primer lugar, porque la Biblia nos dice que después de la muerte no hay oportunidad de ser salvos. Después de la muerte no hay oportunidad de ser salvos, de creer en Cristo. Eso es en vida. Entonces, si esto es en vida, ¿con qué motivo Cristo iría y les predicaría a estos espíritus? No tendría sentido. Y en segundo lugar, porque esto también pues, se puede malinterpretar y pensar que Jesús descendió al infierno a pagarle al diablo. Como si el sacrificio de Jesús se hubiera hecho para el diablo, ¿no? Como para satisfacer la idea del diablo y ya perdonarnos de nuestros pecados. No, el sacrificio de Jesús fue por amor, fue hecho hacia el Padre y fue para pues, perdonarnos de nuestros pecados. Pensar lo contrario, pensar que Jesús descendió al infierno para pagar por nuestros pecados, es totalmente equivocado. Entonces por eso rechazamos esta interpretación. La segunda interpretación es la interpretación de la victoria cósmica de Cristo. Esta interpretación se basa en lo que nos dice Génesis 6, ya que si leemos ahí nos cuenta sobre los hijos de Dios que tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Esos hijos de Dios eran ángeles y que esos hijos que tuvieron con las mujeres terrenales, normales, son los espíritus malignos, son una clase de seres ahí, pues de esta combinación entre ángeles, entre mujeres, y que estos hijos son esos espíritus malignos, los cuales influyen en los hombres para que hagan lo malo, y son la razón de que en los tiempos de Noé creciera tanto la maldad. Y después de resucitar, dice esta teoría, que Jesús fue a ellos para anunciarles su victoria sobre el mal. Tampoco es una teoría muy aceptable, porque también, pues, ¿qué sentido tendría que Cristo fuera a anunciarles la victoria? Es cierto que él venció a la muerte, él ganó, pero, pues, ¿qué sentido tendría solo ir a anunciarles como burlándose de ellos? No tiene sentido, por eso también no aceptamos esto. Y la tercera interpretación, que es la interpretación de la preexistencia de Jesús en los tiempos de Noé, que es la más acertada. Y esto nos dice que, bueno, debemos entender que Cristo no comenzó a existir en Belén. Ahí comenzó a existir el Verbo encarnado. ¿Sí? Espero se entienda la diferencia. El Verbo encarnado, Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Ahí comenzó, ¿no? Pero Cristo, el comenzó a existir, o ha existido desde siempre. No comenzó a existir en Belén, ¿no? Ahí comenzó a existir el Verbo encarnado, Jesús, la persona, pero Cristo o Jesús como Dios, sabemos que es Dios, no es que es un mismo Dios, creemos en un mismo Dios, pero vemos que la Biblia nos presenta en estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que siempre ha existido. Jesús siempre ha existido, Cristo siempre ha existido, desde la creación del mundo. De hecho vemos que Él estuvo en la creación, Él creó todo. Jesús mismo le dijo a los fariseos que antes que Abraham fuese, Él es, o yo soy, dijo Él, mostrando que Él es Dios. Entonces Jesús siempre ha existido, Él ha existido desde siempre, debemos tener claro esto. Entonces en el tiempo de Noé también Él estaba ahí, Él estaba. Podemos ver que las personas del Antiguo Testamento fueron salvas por Jesús. Pensemos en Abraham, en Moisés, en Noé, en David, etc. Todos ellos fueron salvos por Jesús.
Ahora, no lo conocieron en persona, pero creyeron en Dios, creyeron en la promesa de Dios, que es Cristo, y fueron salvos. Todas aquellas personas en el Antiguo Testamento que creyeron en Dios, que confiaron en Él, estaban creyendo en Cristo también, y en el sacrificio que más adelante se haría, en la promesa que Dios hizo. Por eso vemos que Él siempre existió. Y Pedro está diciendo que Jesús en su preexistencia, de hecho también se cree, cuando la Biblia menciona el ángel de Jehová, también se cree que era Jesucristo, era el Señor preencarnado. Entonces vemos que Él siempre ha existido, y Pedro nos está diciendo que Jesús en su preexistencia les predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. ¿Quiénes eran estos espíritus? Pues la gente de ese tiempo de Noé, que eran gente pues muy malvada, atados, encarcelados espiritualmente por el pecado. Así que el mensaje que se predicó en el tiempo de Noé, ese mensaje de arrepentimiento, era el mensaje del Evangelio, era Cristo. Apuntaba a Él este mensaje. Si esas personas que fueron salvadas, o que fueron, perdón, tan malvadas, tuvieron oportunidad de creer en Dios, esto nos deja ver que todos tenemos esa oportunidad, todos la tienen. Y esta teoría o interpretación es la más cercana, la que compartimos. Los espíritus, pues era la gente encarcelada por el pecado, y el mensaje que se predicó en ese momento, pues era el mensaje que apuntaba a Cristo, apuntaba al Señor. Entonces nos quedamos con esta interpretación. Y si seguimos leyendo, sigue hablando Pedro acerca de Noé, continúa parte del versículo 20, dice: mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí nos encontramos con otra situación. ¿Por qué Pedro menciona la historia de Noé? Bueno, porque en el tiempo de Noé fue el tiempo de mayor maldad, según lo que nos narra la Biblia. Por esa razón Dios envió el diluvio, envió juicio, destruyó a todos excepto a un hombre y a su familia, a Noé. En el arca iba Noé, iba su esposa, iban sus 3 hijos y las esposas de ellos. En total eran 8 personas que fueron salvadas a través del arca que Dios pidió que Noé construyera. Vemos que Dios no destruyó a la humanidad por completo, dejó a estas familias, a Noé, a sus hijos, mostrando una segunda oportunidad para la humanidad. A través del arca, Dios trajo salvación a estas personas y a la humanidad entera, ¿no? Porque dio esa oportunidad para que pues, la humanidad continuara. Y vemos que en medio del diluvio, en medio del juicio y la destrucción, Dios salva. De hecho, el arca es muestra de la gracia, representa la gracia de Dios. Algunos incluso lo ven como un tipo de Cristo que al final salvó a esta familia, a esta humanidad del pecado, del juicio divino. Y esa historia pues la conocemos, creo, la historia de Noé, el arca. Y después Pedro conecta esta historia, el apóstol Pedro conecta esta historia con el bautismo, que dice que nos salva. Así lo dice, el bautismo nos salva. Pero pues aquí viene la pregunta o la complicación: ¿cómo? Si sabemos que el bautismo nos salva, creemos que el bautismo nos salva. Y el mismo apóstol Pedro lo explica. El bautismo, dice, nos salva, pero dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es claro que el bautismo no nos limpia de nuestros pecados, es decir, cuando entramos a las aguas bautismales, no es que cuando salimos ya se nos quitó de la piel o de nuestra alma todos los pecados y todas las cosas malas. No, no sucede así. Quien nos limpia, quien nos salva es Cristo y a través de su sacrificio. Pero el bautismo es una expresión de nuestra relación con Dios, de lo que pues Dios, de lo que es nuestra vida ahora con el Señor. Y para que esto quede más claro, veámoslo de la siguiente manera. La relación que existe con el agua, la relación que existe con el agua. En el agua, Noé, vemos que él y su familia se salvaron a través del arca.
De la misma manera, una persona que desciende a las aguas del bautismo ha sido salva no por el agua ni por el ritual del bautismo, sino por Cristo. El bautismo es un simbolismo de lo que ya pasó, es decir, que ya somos salvos y ahora hacemos público esto, decimos seguir a Cristo. Entonces, la relación que existe con el agua, Noé y su familia se salvaron a través del arca y nosotros somos salvos por Cristo, pero el bautismo, cuando descendemos, es un simbolismo de lo que ya pasó, que ya hemos sido salvos. La salvación no viene del elemento, sino de Dios. Debemos entender que en el caso de Noé y su familia, Dios fue quien los salvó, no necesariamente el arca. Ahí se salvaron porque fue el elemento que Dios utilizó, pero no fue el arca la que los salvó. De hecho, el arca no tenía timón, era Dios quien guiaba el arca. El bautismo nos salva. Debemos tener claro, el bautismo no nos salva. Esas aguas no nos quitan nuestro pecado, Cristo sí lo hace. Y el bautismo es solo una expresión o un simbolismo de lo que Dios ya hizo. Entonces, debe quedar claro esto: el bautismo no nos salva, pero es un simbolismo de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Por eso pone este ejemplo. Noé fue salvo por Dios a través del arca en el agua, ¿no? Y en nuestro caso somos salvos por Cristo y eso se ve reflejado en el acto del simbolismo, en el simbolismo, del bautismo. Cuando nos bautizamos, pues dejamos ver que hemos decidido seguir a Cristo y que Él ha transformado nuestra vida. Bien, pues para terminar vamos rápidamente a unas enseñanzas que nos deja estos versículos. Enseñanza número 1. El sacrificio de Jesús es suficiente. El sacrificio de Jesús es suficiente. Jesús padeció por nosotros y lo hizo una vez y para siempre. Lo dice la Escritura. En el Antiguo Testamento vemos que se sacrificaban corderos cada año para el perdón de los pecados. Pero Cristo, cuando vino, Él es ese cordero de Dios, Él es ese sacrificio perfecto. Y ese sacrificio que fue suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados. Jesús no tiene que morir cada año, a cada rato, para salvarnos. Él murió una vez y resucitó para darnos vida. Así que no necesitamos hacer sacrificios para que Dios nos perdone o nos limpie. Ya se hizo el sacrificio, un sacrificio para que obtengamos el perdón, y ese fue el sacrificio de Cristo. Así que lo que debemos hacer es aceptarlo y creer en Él. El sacrificio de Jesús es suficiente. En segundo lugar, el sacrificio de Jesús es para todos. Cristo, ya lo hemos dicho, siempre ha existido. El mensaje de salvación siempre ha estado. Por eso, todos han tenido la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. El sacrificio de Jesús no fue por unos cuantos o solo para los que vivían en cierto tiempo. No, es para todos. Juan 3:16 nos dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de creer en Cristo. Cristo murió por todos, pero no todos creen en Él. Espero que no seamos de aquellos que no creen en Él, sino aquellos que han creído para salvación. Creamos en el Señor, porque su sacrificio fue para todos. En tercer lugar, el sacrificio de Jesús es lo que nos limpia. Es lo que nos limpia y nos salva. Ningún ritual nos da lo que Cristo sí hace. Perdón, salvación, vida eterna. El bautismo no nos salva, pero es un símbolo de lo que ya pasó en nuestra vida. Declaramos públicamente que somos nuevas criaturas y que Cristo muere en nosotros. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Somos nuevos en Él. Jesús quiere una relación con nosotros antes que un ritual, antes que andar haciendo sacrificios o ese tipo de cosas. Pero los simbolismos que tenemos en el cristianismo muestran lo que ya ha pasado en nuestra vida, que el Señor nos salvó. El bautismo no salva, pero sí representa lo que ya pasó. Ya fuimos salvos en el Señor. Así que son las enseñanzas que tenemos y esto nos lleva a un desafío. El desafío es: aceptemos el sacrificio del Señor. Claro, aceptemos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. No busquemos más sacrificios para ser perdonados. El sacrificio de Jesús es suficiente. No perdamos la oportunidad de creer en el Señor y de compartirlo con otros. Todos tienen la oportunidad de creer. Y no pensemos que los rituales nos salvan o limpian. Jesús es el único que lo hace. Los rituales o los ordenanzas, en este caso como el bautismo, son un reflejo de lo que ya pasó. Así que vengamos al Señor, creamos en su sacrificio, porque es suficiente, es para todos y es lo que nos limpia y nos salva. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la vida que nos das, por el
sacrificio que tú hiciste, Señor, por nosotros en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poder entender esto y también vivirlo. Que no busquemos más sacrificios, sino solo el tuyo, Señor, que podamos compartir con aquellos que no te conocen para que puedan arrepentirse de sus pecados, Señor, y venir a ti, y que pues entendamos que tu sacrificio es lo único que nos limpia, que nos da salvación, Señor. Por favor, te lo pedimos y te damos gracias por lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido bendición para su vida, hermanos, y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.